Cuando vos decías que el presidente es el ministro de Economía y como es el Poder Ejecutivo en la Argentina, los ministros siempre fueron secretarios del presidente, el presidente siempre pudo disponer su remoción. De cualquier forma, existía en el pasado la idea de que la economía era un tema tan complejo que requería un conocimiento específico de la materia. ¿Es correcta esa mirada que se tenía en el pasado de que la economía era algo tan complejo que se requería que hubiese un ministro muy fuerte porque el presidente siempre iba a ser empirista? Digo, ¿es lo mismo ser empresario que ser economista? Bueno, tenemos la novedad de tener un presidente ingeniero, que con los números es muy bueno, digamos, y con mucha experiencia de vivir la economía desde el sector privado, digamos, que es muy distinto a los presidentes abogados que hemos tenido sin ningún roce ni ningún contacto con el mundo económico. No solo matemático, sino del mundo económico, digamos. Esa diferencia me parece que es ingeniero con la matemática, económico con empresario. Las dos cosas, ¿no? O sea, es ingeniero y ex empresario. Y obviamente, además, con pasado ya de administrador en la Ciudad de Buenos Aires. Pero no, es evidente que hace falta un conocimiento específico y que el presidente, entre todos los ministros, es el que arbitra finalmente hacia dónde vamos, ¿no? El que tiene una visión de la economía. ¿Y cómo podrías definir esa visión que muchas veces se habla de desarrollista? ¿Cómo podrías deconstruirla de una manera un poco más amplia? No es por escaparme, los rótulos siempre me llevé mal con etiquetar, ¿no? Sospecharía mucho de alguien que se etiqueta y me diga, mirá, yo soy keynesiano, y dice, bueno, mira, cambiemos de tema mejor, ¿no? Porque ¿Y por qué no lo explicas de una manera un poquito más amplia? ¿Cuál te parece que es la visión del presidente en la economía? ¿Cómo se podría explicar a un inversor extranjero, por ejemplo? No, yo creo, te digo cosas en las que cree el presidente. Cree en términos económicos, cree en que es vital bajar la inflación. Cree en el esquema de metas de inflación que lleva adelante el Banco Central, en la independencia funcional del Banco Central, cree en el equilibrio fiscal, cree en la integración al mundo, cree que el mundo es mucho más una fuente de oportunidades que una amenaza, y cree que todas estas cosas deben ser llevadas adelante cuidando la interacción con lo político. Entonces creo que es una visión muy pragmática. Pragmática no en el sentido de adaptarse a lo que hay, digamos, sino en el sentido de poder compatibilizar un programa económico con un programa político, y esa es la gran virtud que tiene, me parece, este equipo de gobierno. Me parece que me quedaría como corolario de nuestra larga conversación que en la palabra magia hay un significante que ayuda a comprender todo. Podría decir de que la mirada económica del presidente es de cierto grado de incomodidad con la heterodoxia y que se siente más cómodo con un método más ortodoxo, independientemente de que sea desarrollista, en el método, que donde está la ideología del presidente es en el método. Yo, digamos... no es si hay que emitir más o menos, aumentar la tasa de interés, que son cuestiones técnicas, sino de que es un presidente epistémico, para decirlo de alguna manera. Yo creo que es un presidente que cree fervientemente que la Argentina se merece ser normal, que muchas de las cosas ya han sido inventadas y que así como uno no pensaría un auto desde cero, tampoco tiene que pensar la economía desde cero, ¿no? Y que obviamente no todos los países somos iguales, pero que si uno mira un poquito alrededor las historias de éxito va a encontrar algunos factores comunes que intentamos poner como piezas fundamentales
del programa que lleva adelante la Argentina. ¿Se podría decir que los anteriores superministros de Economía que vos marcabas, que a lo largo de los últimos 40 años, tanto en gobiernos democráticos como dictatoriales, no nos llevaron a buen puerto, en alguna medida todos ellos tenían un componente heterodoxo, incluyendo a Martínez de Oz? Yo creo que ponerle el nombre de heterodoxo es demasiado general. Hubo programas que tuvieron enormes errores de consistencia, que no funcionaban, ¿no? El atraso cambiario de Martínez de Oz. Pero si vas a la causa irreductible, es que en el fondo se creía que se podía en algún sentido hacer magia, para ponerlo de alguna manera. Magia mezclada con errores, a veces con digamos, con mala economía. No hace falta, digamos, poner el mote de ortodoxia o heterodoxia. Hay cosas que están bien hechas, cosas que están mal hechas. ¿Y de qué depende que estén bien o mal? Porque yo quiero llegar a la causa irreductible, o sea, poder producir una síntesis. O sea, tiendo a creer que en el método estaría la menor cantidad de errores. ¿A qué asignás vos que vas a tener menos errores? ¿En qué cree el presidente que él va a errar menos que los anteriores? Yo te puedo ¿Cuál decir sería su fortaleza? Yo te puedo decir en qué creo yo, digamos, ¿no? O sea, yo no creo en ir en contra de la ley de gravedad. Pienso que la política económica tiene que respetar algunos principios, que tenemos que converger al equilibrio fiscal, tenemos que bajar la inflación, tenemos que integrarnos inteligentemente al mundo, uno va manejando los ritmos, tenemos que bajar la presión tributaria y uno va seleccionando qué impuestos elige para reducir, cuáles no. Si te comparas con tus predecesores, los grandes ministros de Economía de los últimos 40 años, ¿en qué te diferencias? Bueno, yo creo que ninguno estuvo rodeado de un gobierno tan homogéneo en términos de la idea de gobierno como este. Digamos, es muy difícil que vos acá encuentres, por ejemplo, la idea del técnico versus el político, o del ala política, el ala económica, ¿no? En el gobierno de Menem había un conjunto de políticos, digamos, muy poco entendidos en economía, que tenían subcontratada la economía en un grupo de técnicos. Después Roque Fernández. Creo que este gobierno es un gobierno donde hay mucha interacción entre los distintos ministerios, donde todos tenemos una idea bastante similar en términos de cómo tenemos que hacer las cosas. O sea, sos el ministro que más homogeneiza con el resto del aparato gubernamental. Yo creo que este es un gobierno, sí, en el cual no vas a encontrar diferencias grandes entre lo que piensan los diferentes ministros del área económica con los ministros de las áreas no económicas.